As Donnie was speaking of Como decía Donnie de the brothers los hermanos that had given their que han dado lives sus vidas in conflicts of the en past, conflictos pasados, I was thinking of pensaba yo another incident acerca which de took otro place in incidente World que War sucedió en II. la Segunda Guerra Mundial. 6 brothers were 6 on one hermanos destroyer estaban in en the un South Pacific. destructor del 6. sur del Pacífico. 6 They were the Sullivans, eran los Sullivans, and y the ship was ese barco torpedoed and sank fue atacado y se hundió with the loss of hundreds, con la pérdida de cientos, and 6 Sullivans y went 6 down with that Sullivans ship. murieron junto con el barco. When the mother Cuando la madre received the word, recibió la noticia, the awfulness of such, lo horrible to lose one, de todo to esto, lose 6. perder uno, pero perder 6. When George Catlett Marshall, Cuando George Catlett Marshall, who was que one of the highest era uno de ranking los officers oficiales in más World War II, grandes o de rango más alto en la Segunda sat Guerra down Mundial, to write se sentó a escribir a letter of una consolation carta to de that man. consolación a esa madre. He thought, what Él can I pensó, say? ¿qué le puedo decir? What can I do? ¿Qué podré hacer? He looked into the letters Él written se by fijó en las Abraham cartas escritas por Abraham Lincoln en los días oscuros de la guerra civil and copied y copió some of the terms algunos de los términos that the Illinois que rail splitter used ese presidente usó in writing to mothers who escribiéndole a lost madres so que habían much. perdido tanto. He passed a law, got Y él Congress pasó una to ley, pass it, hizo que el no Congreso two pasara una brothers ley que ningunos dos hermanos, mucho menos could 6, serve sirvieran in en any ninguna one field of endeavor. guerra en sí. But to lose 6, Pero ahora el perder 6, as Donnie also como said, Donnie también dijo, a tremendous price has un been precio tremendo ha sido pagado por cada libertad que paid, tenemos. and that price Y ese precio was blood. fue con sangre. Praise God. Alabado Dios. Brian. Oh, beautiful, far spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruit plain. Hold it just a moment, please. Slow it down. Well, America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood. Oh yes, from sea to shining sea. Let me sing that first verse again. Oh, beautiful, far spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above that fruited plain.
sea to shining sea. Well, and crown thy good with brother, oh brotherhood, from sea to shining sea. Gloria a Dios. America, America, God shed His grace on thee, oh, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. Come on, one more time now. America, God shed His grace on thee, oh, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. And crown of thy good with brotherhood, from sea to shining sea. Yes. Sí. Gloria a Dios. He dicho gloria a Dios. Y quiero decirle que mientras sigamos fijándonos en el Rey de Reyes, todos los demonios del infierno no pueden detener las libertades de esta gran nación. Aleluya. Y nosotros esperamos con ansiedad el día que todo el mundo y esta nación aquí también experimente a Jesucristo en su totalidad. Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias en esta mañana, vayan conmigo a la escritura más citada de toda la palabra de Dios. Escucho unos cuantos que buscan nada más, pero no muchos. Juan 3:16. Ahora sí, muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, qué declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero utilizar como tema, predicando unos minutos, el remedio de Dios para la raza humana.
Él tiene un remedio. Y yo les diré cuál es ese remedio aún hasta antes de que comience. Es Jesucristo y el crucificado. Alabado Dios. Padre Celestial, damos gracias el día de hoy. Te alabamos, glorificamos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a predicar este gran evangelio. La palabra más grandiosa que el hombre ha llegado a conocer. Y que el hombre jamás llegue a conocer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Úngeme para predicar así como unges al pueblo a escuchar y recibir. Y Señor, lo pido todo en el nombre más lleno de gracia de Jesús. Amén y amén. La respuesta para todo problema que ataque a la raza humana, y no me importa cuál sea ese problema, es la cruz de Cristo. Ahora permítame decirlo otra vez. No me importa si el problema es físico, si es doméstico, si es financiero, si es material, si es espiritual, no importa lo que sea. La respuesta para ese problema, y la única respuesta, es la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo dijo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz es para los que se pierden locura, pero para nosotros salvos es el poder de Dios. Si predica a Cristo nacido de virgen, bien y como se debe. Si se predica a Jesús el sanador, y se debe. Si predica a Jesús el obrador de milagros, y usted debería. Si se predica a Jesús el creador, y así se debería. Pero hasta que usted predique a Jesucristo y este crucificado, no predica usted el evangelio. La gran obra de la cruz no comenzó con la crucifixión de Cristo. Ni siquiera comenzó con Adán y Eva. Comenzó antes de la fundación del mundo. Pedro nos dijo esto en el primer capítulo de su epístola, su primera epístola, comenzando con el verso 18. Comenzó en la eternidad pasada, antes de que hubiera algún universo, antes de que llegara a existir el planeta Tierra, antes de que el hombre fuera creado. Dios, a través de omnisciencia, porque mire, Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo conocedor del pasado, presente y futuro, y omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Y a través de su omnisciencia, a través de la omnisciencia, Él vio hacia adelante y vio que su preciada creación, el hombre. Yo sé que en el 8º Salmo, David dijo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Tú lo has hecho un poco menor que los ángeles. Pero esa es una traducción errónea. Y la palabra traducida para ángeles del hebreo es Elohim. Lo has hecho un poco menor que Elohim. Y Elohim jamás es referido a ángeles, siempre es referido a Dios. Has hecho al hombre un poco menor que a la Trinidad. Quiere decir que el hombre originalmente fue creado más alto que los ángeles. No se puede ver al hombre el día de hoy por causa de la caída y decir eso o verlo, pero gracias a Dios,
que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y cuando esto ya termine, cuando lleguemos a la conclusión, cuando escriban consumado es, Satanás estará en el lago de fuego y todo demonio estará, todo ángel caído estará y todo ser humano en esta tierra será lo que realmente quiso que el hombre fuese. Gloria a Dios. Yo me fijo en este cuerpo físico en el que estoy. Los ojos ya no están tan buenos como estuvieron antes. La facultad mental a los 81 años de edad. A veces tengo problemas acordándome de cosas que quiero recordar. Y me he dado cuenta que los últimos 10 años han empeorado un poco más. El cabello es blanco y si vivo más tiempo, voy a ser como mi hermano aquí. Pero Pablo le llamó a este cuerpo un tabernáculo, una tienda. Tal vez se desgaste, pero el alma y el espíritu jamás se desgastará. Alabado Dios. Y algún día yo tendré un nuevo cuerpo y tendré una nueva vida. Tendré un nuevo cuerpo y tendré una nueva vida. A través de la omnisciencia, Dios se fijó a través de la eternidad futura. Y Él vio que su más preciada creación, el hombre. Mire, los ángeles no pueden crear nada. El hombre, de toda la creación de Dios, solamente puede crear. Ahora, nosotros solamente podemos crear de cosas que ya existen. Dios solamente puede crear de la nada. Oh, Dios, me encanta eso. Si Él no lo tiene, lo inventa y lo crea. Oh, gloria a Dios. Él puede crear. Él habló a este mundo, a la existencia, no de algo que ya existía, sino de la nada. Él dijo, hágase, y utiliza un ejemplo de la Escritura, hágase la luz. Y la luz existió. ¿Se da cuenta usted que nos dicen que la luz desde el principio del universo ha estado esparciéndose a la velocidad de 186,000 millas por segundo? La palabra de Dios es tan poderosa que cuando dijo Él, hágase la luz, ha continuamente expandiéndose a la velocidad de 186,000 millas por hora. Así de poderosa su palabra es. Gloria a Dios. Cuando Él dijo, hágase la luz. Así que cuando quiera que aquel leproso, cuando él se suponía que no debía estar ahí él, pero era en contra de la ley, sino cuando él se acercó a Jesús y dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, si quiero, sé limpio. Y después él se acercó y lo tocó. Y usted dice, puede decir que es en contra de la ley tocar al leproso. Sí, así es, era en contra de la ley, pero ya nomás era un leproso para cuando él lo tocó. Aleluya, gloria a Dios, alabado. Cuando Jesucristo llegó a la mano de Jesucristo llegó a él, la palabra que era tan poderosa, la lepra fue limpiada inmediatamente. Al principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él hizo todas las cosas, y sin Él ninguna de las cosas que fueron hechas. O palabras similares. Sabía que el hombre caería. No vino como sorpresa a Él. Entonces, ¿por qué es que Dios no desapareció al hombre y hubiera sido lo mismo otra vez con otro? ¿Por qué no creó al hombre con tal voluntad tan poderosa que él no
que él no pudiera ser tentado. Bueno, entonces Dios no hubiera podido sacar de nosotros lo que él quería. Bueno, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere que nosotros lo amemos. Ahora, el amor no puede ser forzado. Yo no puedo hacerlo a usted amarlo, aunque yo soy el hombre más guapo que usted ha visto en toda su vida. Tengo un aplauso, recibí un aplauso muy débil con eso. ¿Qué pasó, pues? Y no puede usted forzar a nadie a amarlo. El amor es algo que tiene que hacerse y nacer por sí solo. Dios nos amó aún siendo pecadores. Y si nos amó siendo aún pecadores, ¿cuánto más nos ama ahora que hemos nacido de nuevo? Así que en la mente de la Trinidad, Pedro dijo que la cruz nació. Quiero que piensen esto. Se determinó que Dios se convertiría en hombre, y lo cual es la encarnación, Dios convirtiéndose en hombre, y que Él se convertiría en hombre por un propósito, haría muchas cosas y todo lo que Él hizo fue de muchísima importancia, pero su propósito principal era de ir a la cruz. Eso era. En el segundo capítulo de Primera de Corintios nos dice, en esencia, que la cruz de Cristo es la representación más grande de la sabiduría de Dios que se ha llegado a conocer o entender. Volvámoslo a decir. Lo que Cristo hizo en la cruz fue y es representación de la sabiduría de Dios, más grande que la creación, de sus habilidades de creación, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nuestros padres cayeron, los primeros, Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, porque mira, el pecado, los teólogos han discutido durante siglos qué es el pecado. Es la desobediencia de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que el pecado es. Y Adán y Eva, a ellos se les dijo, come de cualquier árbol. Usted conoce la historia, pero del árbol de la sabiduría, del conocimiento entre el bien y el mal, no lo coma, porque el día que lo hagan morirán. Él no estaba hablando de una muerte física, estaba hablando de una muerte espiritual, lo cual es una separación de Dios. Eva fue tentada, Adán no. Algunas personas dicen, bueno, Adán tomó de ese fruto en contra de la voluntad de Dios por su amor por Eva. No, no fue así. Nadie jamás peca por amor. ¿Entiende eso usted? Nadie jamás peca del fundamento de amor. Es por causa de otras razones y propósitos de nuestros corazones y vidas. Y Dios los expulsó del jardín. Piénselo, por favor. Adán vivió, creo que 910 años. Matusalén vivió más que cualquier otro individuo en aquella era anterior al diluvio, 960. Ese quinto capítulo de Génesis es una fábula. No lo es. Esos hombres vivieron todo ese tiempo, aunque su cuerpo físico era hecho del polvo de la tierra, por virtud del árbol de la vida. Dios quería que vivieran para siempre. Así de poderosa es la palabra de Dios. Y era para que ellos vivieran para siempre, y se requirió de casi 1000 años para terminar eso, terminar el cuerpo físico, hasta que llegamos al día de hoy. Y la Biblia nos dice que la duración de vida promedio, y esto es entre toda la raza humana, no solamente en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos, sino de todo el mundo, es solamente como de 70 años de edad.
Ese es la duración de vida promedio de un ser humano. Estos hombres vivieron 800, 900 años. Y esa no es una fábula, así fue. Pero se requirió de todo ese tiempo para que el pecado lo desgastara y acabara. Hasta que llegamos al día de hoy y tenemos lo que tenemos. Abraham vivió 175. José 110. Y David murió a los 70 años de edad. Bueno, pues, cuando quiera que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, el Señor ya había intercambiado sus hojas de higuera por las pieles de animales, que fue la primera muerte que ellos vieron, para darles a ellos unas pieles para ponerse sobre su desnudez. Y usted dice, bueno, ¿qué tipo de pieles tenían antes o qué tipo de vestimenta tenían antes de la caída? Estaban ellos envueltos de la gloria de Dios. Piénselo, por favor. La luz envolvía a todo su cuerpo, que resplandecía de sus rostros. Así, esa era la física, esa era la vestimenta espiritual que tenían. Cuando cayeron, perdieron esa envoltura de luz y se vistieron de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Estaban desnudos no solamente físicamente, pero desnudos al juicio de Dios también, porque Dios no puede morar en el pecado. Y Dios mató a algunos animales, el tercer capítulo de Génesis, para ponerle pieles, túnicas de pieles, y los vistió a él por esa pérdida de luz que tenían. Ese fue el primer retrato, tipo, ya sea que lo hayan entendido o no, de la cruz. Porque las hojas de higuera, lo cual es lo que el hombre hace el día de hoy y siempre lo ha hecho, no es una cobertura. Y cuando él mató a esos animales, eran, de alguna manera, se les dio a entender de que se requería de la muerte de alguien para salvar sus almas. Cuando fueron expulsados del jardín, él les dijo que hay un camino que voy a proveer para ustedes y para toda la raza humana que lo siga a ustedes. Voy a proveerles ese camino y hará posible que ustedes tengan ese perdón de pecados y comunión conmigo, comunión con Dios. Permítame repetirlo. Voy a proveer un camino para que puedan tener perdón de pecados y comunión con Dios, lo que sería por medio de un cordero inmolado, tipificando al Redentor que había de venir. Uno viene, en esencia el Señor les dijo lo que significaba: uno viene, del cual este cordero inmolado será un símbolo de. Ustedes deben de ofrecer a ese cordero como sacrificio, edificando un altar. Deben de quitarle la piel a ese cuerpecillo, porque el cordero es la criatura más dócil de todos los animales que Dios ha creado. Es el más inofensivo, el más dócil. Y ofrécelo en sacrificio, edifica ese altar, degolla al cordero y quita las grosuras y la grosura y los intestinos, los órganos internos, y ponlo en el altar, y el fuego que arda será un símbolo del juicio de Dios que vendrá sobre ese que yo voy a enviar en vez de sobre ti. Edificaron un tabernáculo.
Adán lo hizo. Y para esto entonces tal vez Caín y Abel ya habían nacido. Cuando Caín nació, escúchenme por favor, Eva, su madre, ella lo nombró a él Caín, que se refiere a un pacto. Ella realmente pensó que cuando Caín nació, este era el que Dios dijo que iba a enviar, porque su nombre significa pacto. Así que pensaba que Dios va a cumplir su pacto. Ella no se dio cuenta de que la pobre humanidad no podía producir nada que Dios pueda aceptar, perdón. Por eso es que Jesús tuvo que nacer de la Virgen María. Porque si hubiera nacido como usted y yo y como el resto de la raza humana, hubiera nacido en pecado. Entienda esto, el hombre no puede, no me importa qué tan religioso el hombre sea, el hombre no puede perfeccionar ni concebir nada que Dios pueda aceptar. Ese es el problema de la iglesia hoy, el problema de la humanidad. Tratando de producir, ella pensó, esto es lo que el Señor ha enviado para guardar su pacto, el Redentor, y él era un asesino. Cuando Abel nació, su nombre significa vanidad. Ella perdió su fe. Había perdido su fe. Hay evidencia que edificaron un tabernáculo y ofrecían sacrificios durante un periodo de tiempo. La Biblia no nos da mucha información, pero dice que Caín vino y ofreció fruto. Ahora, ¿de dónde es que Caín y Abel, cómo es que aprendieron esto? ¿Cómo es que ellos sabían que tenían que ofrecer sacrificio? ¿Cómo lo sabían? Adán y Eva tuvieron que ser los que se lo instruyeron. Aunque Adán y Eva perdieron su fe y no hay registro que regresaron. Yo pensé en esto muchas veces. Este era el primogénito de Dios, Adán y Eva. Y yo puedo imaginarme, por lo menos con mi pobre mente humana, me puedo imaginar que tanto esto le dolió a Dios. Porque Él obró el primer matrimonio. Cuando Él le dio a Eva, o le dio a Adán Eva, Él condujo la ceremonia. Él los hizo hombre y mujer. Y yo quiero decirle a usted que Estados Unidos, que está glorificando a la perversidad del día de hoy, permítame repetirlo. Hablamos de esta gran nación y de las libertades, sí, pero estamos perdiéndolas. Estamos perdiendo las libertades, perdemos la bendición, estamos perdiendo aquello que nos ha hecho lo que somos, la palabra del Dios omnipotente. Hablamos de la Constitución de los Estados Unidos, aquí está, esta es la palabra del Dios omnipotente. La nación está glorificando al mal. Se puede poner al 2 más 2 y mire, yo no tengo que hablar acerca del resultado todo el día. Están glorificando a la maldad y se está empeorando casi por semana y por mes. Y escúchenme, podemos culpar a Washington, podemos culpar a la Casa Blanca, podemos culpar a la Casa del Estado, pero la culpa tiene que ser puesta en la puerta de la iglesia. Pedro dijo, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Y si comenzó en la casa de Dios, entonces ¿cuál será el fin de aquel que no quiera el evangelio? Cuando la iglesia está ardiendo por Dios,
la nación de alguna manera, comete y toma las decisiones correctas. Los legisladores hacen lo correcto, pero cuando la iglesia se desvía como lo ha hecho el día de hoy, esa desviación se filtra hasta llegar a los legisladores y los senadores y los que hacen todo a la ley. Y hay leyes que se pasan que son abominación en los ojos de Dios. Bueno, pues, la evidencia es de que Caín ofreció un sacrificio, ofrenda primero. Caín era un hombre muy religioso. Él edificó su altar. Y él ofreció ofrenda. Abel, su hermano menor, vino, y yo no sé si fue el mismo altar el que se usó, o si Abel edificó un altar por sí mismo. La escritura no dice, pero él ofreció su sacrificio. Y escúcheme, por favor, no había diferencia en los dos hombres ofreciendo el sacrificio. Pero sí hubo una eternidad de diferencia en el sacrificio ofrecido. No me están entendiendo. Permítame repetirlo. Un señor me escribió el otro día y me dijo, oh, no, Abel era mucho mejor como hombre que Caín. No es cierto. Él estaba perdido. Él había nacido fuera de Edén. Él estaba perdido sin Dios. Y ahí es donde, por eso es que necesitaba ese sacrificio. Y Caín era religioso. Él ofreció su sacrificio. Permítame hacer la pregunta antes de que se me olvide y termine con esto otro. ¿Por qué es que Caín, por qué se rebeló en contra de su camino y su hermano Abel aceptó lo que Dios había dicho? ¿Por qué? Eran hermanos. ¿Por qué Jacob y Esaú, que no solamente eran hermanos, pero eran gemelos? Jacob tenía un corazón conforme a Dios o buscaba de Dios, y Esaú no quería nada con Dios. Algunos de ustedes en este lugar tienen a hijos, uno vive para Dios y el otro no quiere, tal vez. ¿Por qué son las cosas así? La misma sangre fluye por ambas venas. Caín, Abel, Caín. No puedo yo responder la pregunta, no la sé. Sé que tiene algo que ver con ese libre albedrío del hombre, que Dios creó pero no juega ni altera eso. Que el hombre tiene la capacidad, como hablamos hace un momento acerca del amor, ¿verdad? Hace un poco. El hombre tiene la capacidad de decirle sí al Señor o no al Señor. Gracias a Dios. Yo no sé, no fue algo en mí, pero gracias a Dios que desde niño yo le dije que sí a Jesucristo. Y esos dos hombres ofreciendo el sacrificio eran lo mismo. Usted dice, bueno, uno aceptó al Señor y otro no. Sí, pero estoy tratando de decirle que ambos necesitaban ese sacrificio. Sin ese sacrificio ambos estaban perdidos.
cuando ellos presentaron su sacrificio, su ofrenda, Dios no se fijó en ellos, se fijó en el sacrificio. ¿Entiende usted eso? Quiero que esto penetre su espíritu. Cuando ellos llegaron con su ofrenda, Abel con su cordero y Caín con su fruto, con sus vegetales, verduras y cualquier cosa que él haya traído, ese fruto de sus manos, Dios jamás se fijó en ellos. Él no se fijó en Caín, no se fijó en Abel, Él se fijó en la ofrenda, el sacrificio. Dios no se fija en ustedes, se fija en Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Oh, gloria a Dios. Si puedes creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Entiende usted eso o no? Si el sacrificio es aceptado, entonces ustedes son aceptados. Oh, gloria a Dios. Dios mío, alguien en este lugar debe alegrarse. Y si el sacrificio es rechazado, usted será rechazado. Y solamente hay un sacrificio que Dios aceptará. Porque mire, el mundo siempre ha estado tratando de manufacturar a otro Dios. La iglesia siempre ha tratado de manufacturar a otro sacrificio. Señor, Dios aceptó el sacrificio de Abel, que era un cordero típico del Hijo de Dios que vendría en algún día, que 4000 años más adelante vino. ¿Por qué se requirió de tanto tiempo? 4000 años. Mucho tenía que hacerse antes de que el hombre estuviera listo. Y para estar seguros, Dios envió a su Hijo en el momento que las cosas estaban listas. A su tiempo, Dios envió a su Hijo. Y le dijo a Abel: acepto tu sacrificio, simbólico de aquel que había de venir. Quiero hacerlo claro, por favor, lo que dije al principio, aquí. El hombre no puede producir nada que Dios pueda aceptar, excepto que Dios lo conciba y lo haga nacer. El hombre religioso puede inventar todo lo que él quiera y se puede ver muy bien, pero si Dios no lo concibe. Cuando yo estuve detrás de ese púlpito hace un momento, yo les dije a ustedes que el Señor habló a mi vida y me dijo: yo quiero que tú tomes esa Biblia de estudio del expositor y quiero que la pongas en las manos de todo pastor del tercer mundo y del mundo entero. No fue por mi imaginación, fue el Espíritu Santo que habló a mi corazón, que habló a mi vida. ¿Qué es lo que está diciendo Swagger? Bueno, estoy diciendo que yo no lo concebí, yo no lo inventé, jamás entró a mi mente, jamás ni una vez entró a mi pensamiento cuando el Espíritu Santo me dijo: yo quiero que tú lo hagas. En el año 2010, cuando el Señor dijo: comienza una cadena, no fue mi imaginación. Eso nació por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo. Y Él dijo: no pongas nada en esa cadena a menos que salga del centro familiar de adoración. Yo quiero un mensaje en ese mensaje, y ese debe ser Jesucristo y Él crucificado. Yo recuerdo cuando Dios me dio a mí la palabra de la cruz. Él, y voy a ser breve con esto, pero me dijo: la respuesta que buscas se encuentra en la cruz.
La solución que buscas se encuentra en la cruz. La respuesta para lo que buscas se encuentra solamente en la cruz. Y eso fue todo corto y simple. Pero por supuesto, deja mucho por qué saber, como sería obvio. Y en una de nuestras campañas, creo que fue en 1998, orando una tarde en la casa para el servicio de esa noche, el Señor comenzó a abrir mi corazón y a decirme cómo es que la cruz era la solución y la respuesta. Una vez más, rápidamente, Él dijo, orando esa tarde, Él me dijo, la cruz es el medio. Esa palabra medio, el medio por el cual hace posible que yo dé salvación al pecador. Oh, pero Él dio salvación antes de la cruz. Sí, pero aún era basado en la cruz. En otras palabras, Él salvó a los hombres a crédito. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. El miércoles tenemos que pagar una cuenta aquí en la iglesia que es bastante sustancial, pero el Señor nos ha ayudado y va a pagarse. Pero hubo otra cuenta que se pagó hace 2000 años. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Que no podíamos pagar, pero Él vino y lo pagó en plenitud, lo pagó completamente. Ahora, le dijo Caín, lo siento, pero no puedo aceptar tu sacrificio. Porque el sacrificio de Caín en esencia dijo, yo no soy pecador. Yo no necesito un sacrificio de sangre. Yo estoy bien de la manera como estoy. Ese es el problema del hombre actualmente. Y el Señor aún está plegando, está tratando con el hombre. Él le dijo, ahí hay un sacrificio ahí en la puerta del tabernáculo. Hay pecado, una ofrenda de pecado. Debió haber sido traducido ofrenda de pecado, pero fue traducido el pecado. Sin embargo, debió haber sido traducido, hay una ofrenda por el pecado a la puerta. Él trató con él para que él pudiera hacer lo correcto, y él no lo quiso hacer. Y él está tratando con la iglesia el día de hoy. El mensaje de la cruz es lo que el Espíritu Santo está diciéndole presentemente a las iglesias. Y cuando la iglesia, por ejemplo, la iglesia sensible al buscador, usted dice, ¿qué es sensible al buscador? Una carta se me escribió de la transmisión de organizaciones religiosas de Estados Unidos. Me dijo, ¿qué es lo que usted cree que el pueblo quiere en el futuro? Le escribí yo y le dije, a mí no me importa realmente lo que el pueblo quiera. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere y después se lo quiero dar al pueblo. Así dijo el Señor. Escuché yo a los fundadores supuestamente del movimiento sensible al buscador que pastorea una gran iglesia como de 30,000 personas. Y si ellos creen lo que él cree, bueno, no hay ninguna alma en esa organización que es salva. Para ser franco, eso suena cruel, ¿verdad? Pero para ser franco, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, ni siquiera una persona en ellas son salvas. Predicador no es salvo, la gente no es salvo, no sabe de lo que se está hablando. Y estaban entrevistando, y escuché cómo lo entrevistaban por la radio. Estaban entrevistándolo y dijeron, ¿cómo es que construyó su iglesia? Bueno, nosotros hicimos una encuesta ahí en esa ciudad, donde quiera que sea. Hicimos una encuesta y varias millas a la redonda para enterarnos de qué era lo que la gente quería. Y eso es lo que encontramos.
no quieren mención de pecado. Y bueno, por los cielos, por favor, no menciones al infierno. No mencionen a la cruz. Bueno, entonces, ¿qué hay de malo con mencionar la cruz? Bueno, porque si se requirió eso para salvar al hombre, entonces significa que el hombre está muy mal. Y yo puedo ver a la mayoría de ustedes y ver que es la verdad. Pero Jesús agarró mi vida. I said, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Now, Ahora, that's what eso es lo que el mundo de la iglesia está a punto de hacer, y la mayoría de ellos ni siquiera usan la Biblia, usan otras cosas. Y puedo yo seguir adelante con esa hipótesis, pero es una pérdida de tiempo. Y Dios tiene su remedio para la raza humana, y es Jesucristo y este crucificado. Usted dice, bueno, entonces tal vez Caín no quería degollarle el cuello a ese corderito, es algo terrible. Es cierto. Tal vez él se rebeló por eso. A tomar esa cosita, y en Israel no hace mucho tiempo nos estuvimos ahí cerca, a la orilla del camino, cerca de Belén. Y había ahí un pastor cuidando sus ovejas, así como lo hicieron hace 2000 años tal vez. Tenía en sus brazos a un pequeño corderito, una oveja. No tenía más de tal vez, yo creo, 2 o 3 semanas. La criatura más dócil, y yo la tomé en mis brazos, la cargué. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal vez él no quería degollarle a esa cosita a su cuello. Estoy seguro que no. Abel tampoco. Jesús realmente no quería ir a la cruz. Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad. Y él no tuvo las agallas de degollar a ese cordero, pero no le importó degollar a su hermano. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que él cortó el cuello de su hermano. Y usted ve el patrón en el 4º capítulo de Génesis. Y el camino de Dios, el camino del hombre. Acerca del camino del hombre hay muchos. En el camino de Dios hay pocos. Permítame repetirlo, por favor. Jesús dijo, angosta es la puerta y el camino que nos lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Estrecha y angosta. Ustedes aquí y ustedes viendo por la programación donde quiera que se encuentren en el mundo, tan mal como lo he entregado este mensaje, usted es más bendecido por poder escuchar esta palabra como la hemos dado. A pesar de mi torpeza. Pero en el altar de Caín muchos, en el altar de Abel pocos. Los dos hombres eran igual, ambos necesitaban el sacrificio. Dios no se fijó en ellos,
se fijó en el sacrificio. Y cuando nosotros tomamos las cosas religiosas y tratamos de ponerlas en el lugar de la cruz, no funcionará. La cruz, la cruz, la cruz. Pongámonos de pie, por favor. Padre Celestial, yo le doy gracias el día de hoy. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús que haya tomado estas palabras, Señor. Y así es como yo siento dar este llamado al altar. Hice la declaración yo cuando abrí el mensaje. Que cualquiera sea su problema, no me importa lo que sea. Yo leí esta mañana de una iglesia que trajo a un psicólogo y él tiene un nuevo plan que va a ayudarle a la gente en realidad. Y no es cierto. Cualquiera que sea su problema, no me importa lo que sea. Como les dije, la cruz es la solución. Voy a pedirles que si hay un problema en su vida, no me importa, tal vez sea financiero, tal vez sea doméstico, tal vez sea físico, tal vez sea espiritual. La cruz de Cristo es el medio por el cual Dios puede hacer todas estas cosas maravillosas. Quiero que usted levante su mano ahora mismo. Hay un problema en mi vida. Quiero que todos se pongan de pie, por favor, todos puestos de pie. Voy a pedirle a todos ustedes que levantaron sus manos, por favor. Quiero que pasen aquí adelante y se paren aquí enseguida uno de otro. Y quiero que digan: Señor, yo creo que la cruz es la solución y la única respuesta. Y yo pongo mi fe exclusivamente en ti y lo que hiciste por mí en el Calvario. At the cross where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now all the day. Alas, and dim my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Well, at the cross, where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away, it was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. We're going to sing this. Vamos a cantar esto en un momento, una vez más. And I want each of Pero you, quiero que cada uno de ustedes, and I know you love God. yo sé que I don't ustedes have to aman a ask Dios, the no tengo que question. hacer la pregunta, sé que lo aman. And I want you Yo quiero que ustedes Lord, in your digan heart. Señor, en su corazón: Señor, yo pongo mi fe exclusivamente en ti y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y pido que suplas la necesidad, cualquiera que sea esa necesidad. Y lo vuelvo a repetir: la cruz de Cristo es el medio por el cual todo esto maravilloso se hace. Y aquí es donde mi fe está, no en el centro familiar de adoración, no en Jimmy Swagger, ni Donnie, Gabriel, o Loren, Bob, o Jim, David, o quien quiera que sea. Está en Cristo y lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Alabado Dios, alabado Dios. Y quiero que lo crean, es suyo, es para ustedes. Quiero que lo reclamen: Señor, pagaste el precio ya pagado está, pagado está. Levanten sus manos, por favor.
at the cross where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and I am happy all the day. Was it there for crimes that I have done, that he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well, at the cross, where I first saw the light, burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Heavenly Father, our Padre faith Celestial, nuestra fe se fija en ti, nuestra fe se deposita en ti, nuestra fe está colocada en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y no seremos negados. Gloria a Dios. Pedimos sanidad para los que lo necesitan, pedimos liberación para los que lo necesitan, pedimos victoria para los que lo necesitan, pedimos esa ayuda financiera para los que lo necesitan, pedimos esa guía y dirección para los que lo necesitan. Pedimos, oh Dios, por todo aquello que puedas hacer por aquellos que lo necesitan y buscan por tu rostro. Pedimos todo en el nombre de Jesucristo, dándote alabanza y gloria. Alabado Dios. that I serve. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can stand upon his word. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can stand upon his word. That's the kind of God that I serve. Esperamos que este servicio del Centro Familiar de Adoración haya sido de bendición y de su agrado. Semanalmente se transmiten 3 servicios, el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. hora centro y el miércoles a las 7 p.m. hora centro. Para membresía en la Iglesia de Medios, llame al 1-800-288-8350 o visite jsm.org. Todos los servicios se transmiten en vivo a través de la cadena Sun Life, incluyendo Sun Life Radio y en línea en sunlifetv.com. Querido ministerio de Jimmy Swaggart, varios años atrás sufrí un divorcio muy traumático. Necesitaba ayuda, pero mis familiares estaban ocupados con sus propias vidas. Así que me encontré sola. Línea de oración, ministerio de Jimmy Swaggart. Él me dejó. ¿Por qué Dios dejó que esto me pasara? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios dejó que esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios está allí. Confía en Él. Él me guió a través de las Escrituras, que me ayudaron a atravesar mi tiempo de dificultad. La verdad es que sin importar lo sola que me sentía, Jesús siempre había estado conmigo. Y en la peor crisis de mi vida, alguien en su ministerio me tomó de la mano y me ayudó a cruzar al otro lado. Gracias. Quiero que miren esto que tengo en mis manos. Se llama La Biblia Ilustrada Lee y Crece, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, incluyendo más de 1800 ilustraciones a todo color. Y es una Biblia preciosa, realmente quiero que lo sepa.
Pero quiero contarle lo siguiente. Cada uno de esos niños, entre las edades desde los 4 años de edad a los 10 o 12 años,